La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que nos comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor al corazón a todos nosotros, bendícenos. Necesitamos, Señor, oír tu palabra, estudiarla, recordar lo que ya nos has enseñado, aprender cosas nuevas, aplicarlas a nuestra vida y seguir adelante, Señor, para hacer tu voluntad y ser felices, plenos y cumplir nuestra misión en la tierra. Señor, estamos aquí para eso. Por favor, habla a nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Iniciamos una nueva serie de sermones, hermanos, que se llama La familia, nivel Dios. La familia, nivel Dios. En el transcurso del sermón vamos a saber por qué usamos esta frase. Vamos a una introducción. En la introducción se lee el texto que estudiaremos y además otro texto que es una referencia a ese texto, uno del Antiguo Testamento. En las dos ocasiones les propongo que tratemos de leer junto con la hermana Alicia, que hace la voz. Tratemos de leer junto con ella, será nuestra lectura bíblica. ¿De acuerdo? Adelante con la introducción. En nuestros días el matrimonio sufre la violencia de los ataques de la llamada nueva moralidad, las ideologías y las modas. Cada vez hay más personas que optan por vivir sus relaciones sexuales sin compromiso. Algunos, por guardar las apariencias, se someten a un matrimonio, pero en lugar de gozarlo, lo sufren. Muchos se cuestionan las bondades del matrimonio y buscan nuevas opciones. Esto no es exclusivo de nuestra época. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba por las calles de este mundo, también fue cuestionado sobre este asunto. En su época, los divorcios eran tan sencillos y comunes que escandalizarían incluso a los más liberales de nuestro tiempo. En el pasaje que hoy nos ocupa, encontramos una de las disertaciones más importantes sobre el tema. El Señor es interrogado por los religiosos de su tiempo, y después de escuchar las respuestas, sus mismos discípulos le interrogan de nuevo. En los dos casos, el tema de ellos era el divorcio, pero el Señor en sus respuestas se enfocó en el tema del matrimonio. Así que este sermón no es sobre el divorcio, sino sobre el milagro y la bendición de la institución divina llamada matrimonio. El Señor remite a sus interrogadores al principio, al plan original, al origen de la raza humana y la familia. En sus respuestas encontraremos principios, valores, razones y motivación para vivir nuestra familia y matrimonio como Dios manda, o déjenme decirlo de esta otra manera. En nuestro tiempo y nuestra cultura, cuando queremos calificar un acto como extraordinario, lo calificamos como un acto nivel Dios. Se trata de la categoría más alta para cualquier cosa. Se trata de un nivel altísimo e insuperable en la realización de alguna hazaña. En latín se diría non plus ultra. Usaremos esa frase, nivel Dios, para hablar de la clase de matrimonio diseñado, planeado y anhelado por Dios. Para nosotros, la familia nivel Dios es la familia que Dios quiere y que Dios puede darnos cuando buscamos vivir en su perfecta voluntad. Leamos la palabra y aprendamos lo que el Señor nos enseña. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
La base bíblica de la discusión de los fariseos con el Señor es el pasaje de Deuteronomio 24:1. Leámoslo en su contexto. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Como podemos ver, se trata de una ley reguladora y no normativa. Los problemas matrimoniales, la discriminación y el pecado no son invento de Dios, sino de los seres humanos. Dios nos impartió el mandamiento para regular las prácticas humanas y evitar hasta lo más posible las injusticias. Esta ley tenía la intención de bendecir a las mujeres y salvaguardar su seguridad. Esta ley también tenía la intención de salvaguardar la dignidad de la mujer. Para Dios la mujer no era un objeto de cambio que podía desecharse como hacían algunas culturas. Para Dios la mujer era y es una creación especial que merece su amor y cuidado. La expresión alguna cosa indecente es la cuestión importante en las preguntas y la discusión. Se interpretaba de muy diversas maneras. En los tiempos del Señor existían dos escuelas cuyas interpretaciones eran opuestas. Los de la escuela de Samai decían que se refería a una inmoralidad sexual, es decir, fornicación, y solo eso, y que no se podía despedir a una mujer por ninguna otra causa. Aunque una mujer fuera tan malvada como Jezabel, en cuanto no cometiera adulterio, no se le podía despedir. Por otra parte, los de la escuela de Hillel interpretaban el asunto de indecencia de una manera más amplia. Decían que quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella le estropeaba la comida, si llevaba el pelo suelto, si hablaba con hombres en la calle, si hablaba con poco respeto de los padres de su marido, si hablaba muy fuerte y se podía oír en la casa de al lado. Un rabino llamado Rabí Akiva llegó hasta el punto de decir que la frase «si ella no encuentra gracia en los ojos de él» quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba otra que le gustara más o que considerara más bonita. Como podemos entender, esta segunda postura de interpretación del pasaje era la más popular entre los hombres. Tenemos que reconocer que la ley establecida por Moisés por mandato de Dios no era una norma, sino un permiso, y no era para mal, sino para protección de la mujer. De otra manera, las mujeres abandonadas quedarían sin seguridad alguna y mediante el divorcio legal podían rehacer su vida y en ocasiones la dote les era devuelta. De cualquier manera, el Señor en sus respuestas les remite a los orígenes del matrimonio y con ellos nos enseña algunas cosas muy importantes a nosotros. He aquí lo que podemos llamar las demandas de un matrimonio nivel Dios. Amén. Amén. He ahí las demandas, lo que podemos llamar las demandas de un matrimonio nivel Dios. Perdonen este paréntesis técnico. Hermanos, ¿se escucha mejor cuando yo hablo que el audio? Sí, sé que algunos de ustedes no podían escuchar. Di un recorrido, no me vieron, pero di un recorrido por todos los lugares para ver allá es donde menos se escucha. Sí, vamos a tener que seguir trabajando eso y hablaremos con los técnicos aquí de sonido, pero confíe en Dios y ore. Es nuestro tercer domingo aquí. Sigamos orando. Cuarto domingo, no hay quinto malo. Entonces el próximo nos va a salir mejor, ¿de acuerdo? A lo mejor nos hacen falta los demás cuerpos de hermanos aquí para que absorban sonido, porque faltaron algunos que se les alargaron las vacaciones, ¿no es cierto? Y hoy todavía están de vacaciones. Pero vamos al pasaje. He aquí lo que podemos llamar las demandas de un matrimonio nivel Dios. Me dijo una hermana de otra congregación, en un lugar donde fui a dar unas conferencias sobre el matrimonio, me dijo: pastor, qué bueno que predique usted sobre la familia y que se preocupen por eso los predicadores, pero debemos reconocer una cosa. Y me dijo la hermana así muy sincera. Me dijo: debemos reconocer una cosa, el matrimonio está pasado de moda. Yo me quedé así patinando y luego me dijo: en la iglesia, se refería a su iglesia, pero yo creo que se refería a varias iglesias, la nuestra también. Me dijo: en la iglesia hay muchos hermanos que no están casados pero viven juntos. Mejor enseñe usted cómo ser bueno con tu pareja en turno. ¿Qué les parece? O sea, si vamos a ser buenos, hay que ser buenos con la que toque, ¿no? O con el que toque, o sea, mejor eso, más modernos, me dijo. Me quedé perplejo, pero entendí perfectamente lo que quería decir. Creo que planteó un problema que es verdad.
pero la solución no estoy de acuerdo con ella. Por eso hoy sí voy a predicar sobre el matrimonio. Otra vez. ¿Y por qué otra vez? Porque cada mayo volvemos a predicar. No estamos en mayo todavía, pero para que vea, peor tantito. Pero le declaramos mes de la familia, tenemos un retiro de matrimonios regularmente en nuestra iglesia. Una vez al mes nos reunimos los matrimonios y estudiamos el asunto del matrimonio, y hoy una vez más. Ahora, para comprender el contexto, les cuento lo siguiente. Es normal pasar por el centro o por algunas tiendas en donde dice se rentan vestidos de novia, se alquilan, ¿no es cierto? O sea, el vestido de novia es algo muy especial, pero en ocasiones vale lo mismo que el departamento donde van a vivir, ¿no es cierto? Algunos vestidos de novia, y entonces hay quienes una vez lo van a usar en la vida, la próxima ni les va a quedar. Entonces deciden rentarlo. Y también el smoking, es más común que los hombres renten un smoking. No es nada malo, se trata de una prenda de vestir de un solo uso en ocasiones, y no tiene caso gastar tanto dinero. Incluso puede ser una buena, sana mayordomía cristiana. Pero en una joyería había un letrero que decía: se rentan anillos de boda. ¿Qué les parece eso? Es alarmante, ¿no? Se rentan anillos de boda. Digamos que hay quienes se casan para divorciarse, o se casan temporalmente, o se casan por razones inadecuadas con la esperanza de separarse después. Y pues sí, puede ser, ¿no? O sea, te casas, te divorcias, ¿qué haces con el anillo? Y luego ahí dice el nombre de la susodicha o del susodicho, del barbaján ese. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le borramos, ¿no? Le borramos, le tachamos, como los que se tapan ¿cómo se llama? Un tatuaje, le pones otro nombre, ¿no? O le tallas o algo así, o pintas una vaca, o yo qué sé, porque la letra parecía vaca, no sé. Pero hay quienes rentan sus anillos de matrimonio, por lo menos eso decía el letrero. Y usted sabe que cuando en una tienda hay un letrero, quiere decir que sí hay clientes, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta situación? ¿Cuál es el problema? ¿Le salió mal a Dios el matrimonio? ¿Le salió mal este producto llamado matrimonio? ¿Le fallaron los planes a Dios? O sea, algo le faltó al asunto. ¿De verdad ya pasó de moda el matrimonio? Estas eran precisamente las dudas que tenían los religiosos del tiempo de Jesús, de aquella época, y para colmo sus discípulos, porque si leímos el texto junto con la hermana que iba leyéndolo, aunque no hayamos entendido todo, pero lo fuimos leyendo, notamos una cosa, que los que preguntaron fueron los de siempre, los religiosos que veían a Jesús con jiribilla, queriendo meterlo en un problema. Pero cuando terminó de hablar con ellos, los apóstoles también salieron con su domingo 7, con que: Señor, eso que les dijiste, pues nos hace pensar que eso de casarse está difícil, más bien conviene no casarse. ¿Y por qué Moisés entonces permitió que se divorciara la gente? Y lo cuestionan sus discípulos, ya no los preguntones de siempre, sino sus discípulos. Y después de ser cuestionado el Señor, les presentó a nosotros, y con ellos, a nosotros también con ellos, les presentó a ellos y a nosotros con ellos las siguientes demandas del matrimonio. Voy a hablar de las demandas del matrimonio, lo que pide el matrimonio, lo que exige el matrimonio. Se trata de una decisión que debemos tomar. ¿Cuántos son aquí casados? Levanten mano los casados. Qué bueno que vinieron, qué suertudos, qué bueno que vinieron. Hermanos, porque con ustedes quiero dedicarme más este mensaje a pedirles que hagan conmigo una resolución. Luego a pedirles que leamos unas resoluciones. Como vamos a leerlas antes de entenderlas, voy a pedir que las leamos, y al acabar de leerla, si usted está de acuerdo con ella, va a decir amén. Si usted no está de acuerdo con ella, se queda calladito. Pero por cierto, no le conviene, especialmente si está su esposa cerca. Debería decir amén aunque no esté de acuerdo, nomás para tapar las apariencias, pero lo que mejor sería es que esté de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y los solteros, dice usted: ¿para qué vine si no es para mí? Perdóneme, usted es a quien más le hace falta esto. Es más, a usted le va a hacer más bien, porque nosotros los casados, ya la regamos todo 42 años, ¿cuánto cumplimos, mi vida? 42 años regándola, usted todavía no la riega. Bueno, prepárese para que entre con mejores esperanzas, ¿de acuerdo? Se trata de lo que vamos a hablar, de decisiones tajantes y otras muchas decisiones diarias que debemos enfrentar para vivir el maravilloso milagro llamado matrimonio creado por Dios. Y digo que es un milagro porque lo es. ¿Qué es un milagro? Es una intervención divina para solucionar un problema. Hay una persona con lepra y el Señor ora y interviene el todopoderoso Dios y soluciona el problema de la lepra y tiene la piel como de niño. El milagro es que interviene Dios. Hay una persona ciega o un paralítico, el ciego ve, el paralítico sale corriendo, entra al templo danzando y
cantando al Señor. Eso es un milagro. Una situación desventajosa, una situación que no está en lo correcto, debe solucionarse. Y no fue eso lo que pasó. Dijo Dios que era bueno, dijo Dios que era bueno, dijo Dios que era bueno. Toda la creación, los 6 días de la creación era bueno, pero al final dice, siguiente página dice, y vio Dios y esto no era bueno. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios hace un gran milagro. El primer cirujano extirpa una costilla y convierte en mujer y luego la da al hombre y establece el matrimonio. El matrimonio es un milagro de Dios, una intervención divina, sobrenatural para bendecirnos a los seres humanos. Reflexionemos entonces en cómo este milagro debe vivirse, las demandas de este milagro. Primera de ellas, el matrimonio demanda un fundamento. Y en cada idea voy a decirlo en positivo porque así es como se debe predicar, decir la cosa que debemos hacer. Pero el texto está en negativo. Jesús dijo, en el principio no fue así, fue por la dureza de vuestro corazón. Implica algo negativo. El Señor está exhortándoles, está ayudándoles a entender que están equivocados y les dice, en el principio no fue así. Por eso, en cada punto que voy a expresarlo así en forma natural, voy a decir una frase negativa en cada punto, ¿de acuerdo? Para que lo entendamos mejor. El matrimonio demanda un fundamento. Lean conmigo lo negativo. No es para piratas. Y no me refiero a pata de palo, garfio y ojo tapado y un perico en el hombro. Me refiero a la piratería. El día de hoy la piratería es una práctica muy socorrida. Uno puede encontrar discos y bolsas y cintos y demás que no son de la calidad que requiere, aunque se parecen mucho a los originales. Lean conmigo el texto, por favor, cómo dice. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y si al principio los retacha, los remite al Génesis. El que los hizo, el original, el manufacturador, el diseñador perfecto, hizo las cosas bien hechas. Lo que ustedes están viviendo es una piratería. El día de hoy, insisto, hay piratería en el mundo moderno. Yo tenía hace algunos años, alguien me regaló, me dijo que era así, pero me gustaba mucho un reloj Rolex. ¿Te acuerdas de mi Rolex, mi vida? Precioso, muy bonito, me gustaba mucho mi Rolex. Me lo puse una semana y se descompuso. Y luego fui al relojero, yo muy llorondo, sí, por favor, arréglemelo. Y el relojero apenas lo vio y dijo, oiga, pues no le conviene, se lo arreglo y a la media hora le va a fallar otra vez porque sí sabe que no es de verdad, sí sabe que no es original. Le dije, sí sabía, pero ¿a poco no está padre? Le dije, ¿a poco no está padre? Tuve la tentación hasta de usarlo como pulsera, ¿no? Como pulsera. O sea, si alguien me pregunta, ¿qué horas son? Ahorita le digo, espérame. Pero ese nomás era como pulsera. La piratería es lo que no es original, aunque se parece. Cuando el Señor remitió a sus interlocutores a los orígenes del matrimonio, les está hablando del perfil fundamental, original, no pirata del matrimonio, que ellos habían ignorado. Podemos decir que si no vivimos conforme a los fundamentos o al fundamento establecido por Dios, podemos estar viviendo un matrimonio pirata. No es el original, no es de la misma calidad, se descompone más fácil, se le cae el brillo, le sale el cobre. Así se dice, ¿no? Le sale el cobre, le sale moho, se rompe fácilmente. Valdría la pena. Sé que algunos lo van a usar como chiste en la casa y algunos van a andar bromeando de eso hoy en la comida, allá en los guaraches de la 9, o como los sopes de la 9, o en los tacos chupacabras, o en el que da vueltas, ¿cómo se llama? En el Bellinis, o en el Hotel Presidente, el buffet del Hotel Presidente, que le cobran un riñón y 2 córneas para entrar. Donde que vaya usted a comer, a lo mejor pueden hacer esta broma, pero sería bueno no bromear y pensar seriamente, mi vida, ¿somos un matrimonio original o pirata? ¿Nos estamos deshaciendo? ¿Nos está saliendo mohos? ¿Cómo estamos nosotros? Porque a lo mejor le levantas ahí la etiqueta y dice Made in Tepito, ¿no? Made in o China, pues, o no sé dónde más, pero en China se hacen cosas muy buenas también. Este es el problema de muchos hogares hoy. Nos hemos alejado tanto de las enseñanzas bíblicas originales que no estamos viviendo sino una caricatura de lo que Dios quiere que sea una bendición. Dios quiere que sea una bendición. El matrimonio no es para sufrir, es para ser bendecidos, es para alegrarnos. Se supone que después de casado soy mejor persona porque ahora tengo quien me acompañe y quien me ayude y a quien acompañar y a quien ayudar. Se supone que es una bendición.
No sé qué les pasa a algunos solteros que son bien fieles en la iglesia, el presidente jóvenes o la encargada de quién sabe qué, diáconos juveniles en nuestra iglesia, se casan y no los volvemos a ver en la vida, en la iglesia. Está lleno de esos. Me están oyendo, hermanos, por internet. No vuelven a pararse acá. Si se supone que se casaron para ser mejores cristianos, para ser más fieles, ahora juntos. Bendito sea el Señor, los que se casaron y siguen aquí. ¿Cuántos tienen menos de 5 años de casados y siguen aquí? Levanten su mano, por favor. Los de 5 años de casados. Uy, son re poquitos, pensé que iban a ser más, perdonen. Bueno, 10 años pues, para ver si tengo más manos. Algunos, sí. Sí, y sus compañeros de ustedes que levantaron la mano, ¿dónde están? Su pandilla, sus amigos, ¿dónde están? ¿Quién sabe? Algunos en el mundo y algunos algunos en otro lado. Ahí le dejo mejor. No me quiero meter en líos. No estamos viviendo lo original. El matrimonio es para hacernos mejores, para ser dichosos, para estar en paz, para estar felices. El problema no es el plan de Dios, sino la participación de nosotros en él. ¿Ha notado usted cómo a veces usamos mal las palabras? No sé, tuvimos un accidente y ¿qué decimos? No, pues que llegó un mugre camión y nos chocó. Perdóneme, pero el camión no lo chocó. El camión es un camión, es una cosa. No tiene pensamientos el camión. El camión no se levanta en la mañana y dice brum, brum, voy a chocar gente. ¿Quién los chocó? El chofer. No fue el camión. El matrimonio no hace daño a nadie. Es una institución divina. Somos nosotros los que lo manejamos. Ahí está el problema. El problema es nuestra participación en él. El problema no es Dios, sino nuestras desobediencias. Así es que, hermanos míos, cuidado con la piratería. Volvamos a lo original. Aceptemos los principios de Dios, los valores de Dios, no la teología mundana. La teología mundana dice: a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. A la mujer no le den la mano porque te agarra el pie. A la mujer, cuidado. ¿No es cierto que hay gente que piensa eso? Y la ven las mujeres, hablan de los hombres. Las mujeres dicen: no, los hombres son unos animales que se pueden controlar. Ahí tienes que ser sagaz, amiga. Has de creer que él gobierna la casa, pero eres tú la que... Teología mundana. ¿Por qué no vamos a la palabra? A la palabra y nos sometemos a los principios. Eso es lo que le dijo el Señor a aquellos. Vayan al principio, vayan al origen, vayan a lo fundamental, a lo creado por mi Padre. He aquí la primera resolución, hermanos míos, casados y casadas. Léanla conmigo. Si están de acuerdo con ella, cuando acabamos de leer dicen un rotundo amén. Si no están de acuerdo, guardan silencio. Lean conmigo. Reconozcamos que hay una manera correcta de ser esposos, ser familia, y posiblemente no es lo que estamos viviendo. Tomemos la decisión de vivir el plan original de Dios. Qué listo, hermano, usted. Sí dijo: no, le digo porque aquí está esta mujer. Hoy come bien usted esta mujer. Segundo lugar, el matrimonio demanda entrega. No es para miserables. El matrimonio no es para mi esposa me ha citado, porque yo ya había usado esta frase antes. Mi esposa me ha citado en esto. Lean conmigo versículo 5. ¿Cómo dice? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los verbos que aparecen aquí son verbos activos. Esto es redundancia. Y el Señor lo cita y nos habla de acciones deliberadas a favor de la pareja. Por tanto, dejará, se unirá, dejar, abandonar algo y se unirá decididamente, voluntariamente, y serán una sola carne. En el matrimonio no podemos adoptar una posición pasiva. O damos o perdemos todo. Definitivamente el matrimonio no es para egoístas que solo esperan recibir y no están dispuestos a dar. Se los he compartido varias veces. De aquel pareja de matrimonios, yo les tengo en mi iPad, tengo los votos que según mi manual del ministro que yo hice para la red de pastores, dice cómo debe hacerse una boda, y ahí dice lo que los jóvenes se deben decir. Te entrego este anillo como símbolo de mi entrega total a ti, para amarte, y es una serie de cosas. Y yo les digo a los jóvenes, se los mando, y deben leerlo, y cuando estén en la boda yo se los pongo en el iPad para que no se les olvide. Pero si quieren pueden añadirle cosas, porque esto es lo mínimo que deben decir, pero pueden añadirle, y todos, la mayoría leen eso si dicen algo más. Pero hubo una parejita que me dijeron: queremos hacer nuestros propios votos, ¿se puede? Yo dije: sí, de acuerdo. Nomás me los enseñan para que yo los vea. Y entonces los de ella estaban preciosos, era un poema, pero los de él no. Y cuando acabó le dije: lea estos también, por favor.
y los leyó, y al final en la cena me dijo: pastor, ¿por qué me hizo leer otros votos? Le dije: usted no leyó otros votos, leyó unos votos, porque los primeros que dijo era un pliego petitorio. Les he contado eso. Él decía cosas: para que me cuides, para que me ayudes, para que cuando esté triste me levantes, para que me des alegría. O sea, ¿eso qué? No son votos, eso es pliego petitorio. Una persona que piensa eso del matrimonio no debería casarse, por amor de Dios, no debería casarse. Si no está dispuesto a darlo todo, no debería casarse. Yo digo que incluso debería haber una estrategia, una experiencia prematrimonial, no sexo, pero sí una experiencia prematrimonial. ¿Sabe que debe haber varias pruebas? A ambos hacer de comer, a ambos hacer la limpieza, y la prueba en la que el individuo pasa o reprueba sería cambiar a un niño recién explotado. O sea, que lo mandemos a cuna, lo mandemos al departamento de cuna, y ahí donde esté un niño olorosito, le digamos: sí, vengan acá jóvenes, dos jóvenes juntos, dos varones juntos. Ahí están los pañales, aquí está el aceite. Sí, aceite Menen, hay Menen, o las como toallitas, y aquí está el nuevo pañal. Cámbienlo. Le aseguro que habría muchos solteros en el mundo. Yo siempre digo que ese es el acto de amor más grande. Que si un joven aquí adolescente piensa que sus papás no lo aman, pregúntele: papá, ¿tú me cambiaste los pañales? Si dice que sí, créele, te ama. Nadie hace eso si no ama. O sea, es la cosa más entregativa, o cómo se dirá, de más entrega posible, sacrificial que puede haber. Porque si no estás dispuesto a dar, no deberías casarte. Los solteros deben meditar muy seriamente en su actitud. Si no estás dispuesto a entregarse, no debería casarse. Fastidiarían la vida de otra persona y la de sí mismos. El matrimonio es una estrategia establecida por Dios para favorecer al ser humano, pero es tan grande la hazaña, es tan grande la bendición, que exige nivel de vida tal que a algunos no les alcanza. Mire, hacer deporte tiene sus niveles. Usted y yo jugábamos ahí llaneramente en el patio de la escuela, ¿no es cierto? Es más, jugábamos, algunos aquí jugábamos fútbol con una frutzi. ¿Cuántos jugaban fútbol con frutzi, hermanos? Con una botella de frutzi, le metíamos papeles adentro para que no se agujerara, y jugábamos, porque como era un cohete abrir un frutzi, no se abren por donde es, hay que morderle por abajo, ¿cierto? Había que traer cuchillo, tijeras para comerse un frutzi. Ya abierto, te lo tomabas, le metías algo y era la pelota, y era súper porque no tenía dirección, tú le pegabas, salía para donde quería. Pero jugar ahí con tus amigos exige cierto esfuerzo. Pero si saliste bueno para el fútbol, para las patadas, y te seleccionaron y llegaste a ser reserva del América o del Cruz Azul o de cualquier otro menos importante, y resulta, que conste que a los del Cruz Azul les eché bonito, y resulta que llegaste a más y te hiciste jugador profesional y jugaste una final, perdóname, pero ahí el esfuerzo que hacías con el frutzi no es nada. Cuando llegaste a esos niveles, tu esfuerzo es monumental, tu esfuerzo es extraordinario. Además, tienes dieta, haces ejercicio todos los días y fortaleces ciertos músculos. Y si se selecciona la selección nacional para ir al mundial, Dios mío, te vas a enfrentar contra puros campeones, y ahí tu esfuerzo es mayúsculo. El matrimonio es asunto de campeonato, es asunto de concurso mundial, y requiere de un esfuerzo mayúsculo que cualquier otra cosa. Más esfuerzo que ir a la universidad, más esfuerzo que tener un trabajo, más esfuerzo que ir a un campeonato, porque esto es de otro nivel, es el milagro de Dios. Y si alguien no está dispuesto a pagar eso, pues digamos que no le alcanza su vida. Digamos que hay gente a la que el matrimonio le queda grande, le queda demasiado grande. En el seminario, y está aquí un compañero del seminario, un amigo, un pastor que también fue al seminario. ¿Usted fue al Lomas Verdes también? Al rato lo presentamos. Un compañero, un amigo, consiervo. Pero en el seminario, yo hacía becas para tener recursos para pagar mi colegiatura, y lavaba trastes. Hice doctorado en lavado de loza. Y había 4 estaciones. La última estación era la de secado. Yo desarrollé una técnica para agarrar el plato, así el trapo nomás daba vuelta, sale, y era muy rápido. Pero había otra estación, la estación del enjuague.
y otra anterior, la estación del enjabonamiento. Y la que más me gustaba era la primera estación, porque con esa terminabas primero, que era la de quitarle los excesos de la comida, los sobras al plato, a la loza. Y en mi casa no había de eso. Ahí en el seminario aprendí cómo se llamaba un aparatejo, que es así como un palito, y luego como tenía un hule. En el caso del seminario era una lámina y luego la lámina apretaba el hule como para limpiar vidrios, así pero chiquito. Y se llama esa cosa miserable. Se llama miserable. Y me encanta la metáfora porque sí es cierto, sí es un miserable. Yo agarraba el plato lleno de frijoles, miel acá de los hotcakes, porque comíamos miel con frijoles, hotcakes con frijoles. Y luego agarrabas hambreados, comías lo que fuera. Agarrabas el miserable y yo le daba, oiga, no le quedaba nada. Le decía a los que estaban enjabonando, ni lo laves, ya está limpio. Porque el miserable no deja nada. Por eso se llama miserable. No le digan a nadie, pero hay gente que no está apta para el matrimonio porque son unos miserables. No dan nada, todo quieren recibir, no entregan, no dan, quieren ser comprendidos, quieren ser apapachados, quieren ser bendecidos, pero no están dispuestos a dar nada a cambio. Y no des a cambio. ¿Sabe qué? En el matrimonio no se da a cambio, no, Señor, se da antes. No se da a cambio, no se da porque me dieron, no, Señor, no es dar nada. En el matrimonio se da sin cambio, se da sin esperar que me den. Pero si la otra persona también está en la misma condición, no, hombre, pues ya la armamos. Porque ella me bendice, yo la bendigo, y Dios santo, es el milagro del matrimonio. Pero cuando estamos esperando siempre que el otro dé, como miserables, no funciona. Por eso digo, hermanos míos, el matrimonio demanda entrega, no es para miserables. Por favor, hermano soltero, por favor, cerciórese. No se quiere casar, no quiere compromiso, no quiere dar. A usted le cuesta mucho trabajo platicar, le cuesta mucho trabajo perdonar. Usted es de los que cuando se enoja no hay quien lo pare. Usted está cañón, no está cañón, sino tacaño, de tacaño. ¿Sí me entendieron? Tacañón. Bien codo. Usted no dispara ni en defensa propia. A usted le pegan como la roca de Israel y no sale agua jamás. Así sea que le den de martillazos, no suelta. Si usted es de esos, por amor de Dios, no se case, por favor, no se case. No, que es soltero, hinches en dinero y sea muy feliz y dígase a sí mismo en el espejo: qué bonito estoy, cómo me quiero. Pero no se meta a casarse con alguien, porque si se casa, ¿qué cree? Va a tener que dejar de quererse tanto y amar a otra persona y perdonar a esa persona y amar a esa persona y consentir a esa persona y tolerar a esa persona a pesar de sus locuras y sus lo que sea. Porque eso es el matrimonio, es un milagro maravilloso que transforma a las personas en gente que ama, gente que perdona. He aquí una segunda resolución que debemos tomar. Léanla conmigo todos, especialmente los casados. Si están de acuerdo, digan amén. Si no está de acuerdo, guarde silencio. Lean conmigo. Aceptemos que para hacer matrimonio debemos entregar, dar, sacrificar. No se trata solo de dejarse llevar por las circunstancias, y tomemos la decisión de hacer lo que nos toca. Ya fueron menos que hace rato, pero no le hace, se las valgo. ¿Se acuerdan de esa ilustración famosa? Antiguamente, cuando no había electricidad, se usaban unas bombas para sacar agua de la tierra, unas bombas mecánicas de fierro vaciado. Tenían un émbolo, así como el de una jeringa, un émbolo, un tubo, un fierro, perdón. En algún lugar de esa varilla de fierro tenía un caucho del de antes, reseco, duro, quebradizo. Si tenía agua, estaba húmedo y un poco flexible y funcionaba como el émbolo, como de una jeringa, de tal manera que usted le hacía así y salía agua por esa bomba. Y se dice que había una cabaña en algún cierto lugar donde había desierto y había una bomba de esas, una mesa, y en la mesa una cubeta de agua, llena de agua. Cuando un viajero llegaba lleno de sed, con posibilidades de morir de deshidratación, llegaba y se encontraba con esa cubeta de agua y la primera intención que tenía era beberla. Pero había un letrero que decía: no bebas el agua, vacíala por completo. Vierte esa agua por completo en la bomba.
y luego úsala y te dará toda el agua que quieras. El pozo es bueno, tiene mucha agua, te dará toda el agua que quieras. Y por favor, antes de irte, llena otra vez la cubeta para el siguiente viajero. Pero imagínese, usted llegaba y se encontraba con que ahí estaba la cubeta de agua ya lista para que usted se la tome. Pero decía, ahí no te la tomes, échala ahí. Y usted decía, ¿y si no hay agua allá abajo? Y donde esté seco este pozo, y donde no sea cierto, y donde la bomba no funcione, mejor me la tomo. Si te la tomabas, era todo lo que ibas a tomar, no había más. Pero si la vertías toda sobre esa, se llama eso purgar, ¿no es cierto? Purgar la bomba. Y esperabas que se humedeciera el émbolo y empezás a darle, y salía agua para llenar una cubeta y otra cubeta y otra cubeta, para beberte 3 cubetas y finalmente irte satisfecho y dejar una cubeta para el siguiente viajero. El matrimonio es como esa bomba. Tienes que verter todo tu ser, tienes que dar todo de ti, con la fe, con la esperanza de que el pozo tiene agua, con la esperanza de que sí va a funcionar y vas a tener bendición. Pero el matrimonio demanda entrega, no es para miserables. Pero además el matrimonio demanda obediencia al plan de Dios, no es para necios. Lean conmigo el versículo 6, ¿cómo dice? Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que Dios hizo, como Dios lo hizo, lo que Dios planeó, lo que es de Dios. Esta parte del discurso del sermón del Señor, enfatiza la autoridad de Dios, su suprema voluntad, sus designios. Hermanos míos, no podemos vivir el matrimonio a nuestra manera, a nuestro estilo, y pretender ser un matrimonio nivel Dios. Es que yo, según mis padres, es que yo tengo nuevas ideas. Como dicen, ¿quién te preguntó? Aquí dice cómo se hace eso. Aquí dice cuánto se ama y cómo se ama y a quién amas y cuánto perdón pides. Aquí dice el Señor qué hay que hacer. El Señor le dijo a los discípulos, entre vosotros no será así. Les dijo, los de este mundo, los reyes de este mundo, los importantes, se gozan en humillar a los demás, en enseñorearse sobre los demás, pero entre vosotros no será así. Eso dice la palabra. No podemos vivir el matrimonio a nuestra manera. El himno al pecado original, la canción de este canadiense Paul Anka, a mi manera, que cantan todos los cantantes famosos, es justamente el pecado humano de querer hacer las cosas a nuestro estilo. El matrimonio es un asunto divino donde Dios une y dirige la pareja. Si uno de los miembros no se somete al plan de Dios, la dinámica de relaciones se rompe y la cosa no funciona. Ese es el problema. A cada uno de nosotros nos ha dado Dios una misión que cumplir, hombre, mujer. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si somos 2 y de pronto uno de los 2 hace lo que le toca y el otro no lo hace? Eso se rompe la dinámica matrimonial. ¿Qué debe hacer el que sí lo está haciendo? Seguirle. Sígalo haciendo. Si acaso hay una esperanza, esta va a suceder si usted lo sigue haciendo. Si usted imita al otro, a la otra parte, y usted, yo tampoco doy, entonces yo tampoco hago. ¿Qué cree? Es la ruina total. Porque si uno echa a perder algo, 2 lo arruinan totalmente. Alguien debe mantenerse dando, alguien debe mantenerse perdonando y creyendo y amando. Alguien debe mantenerse en eso. Si hay esperanza, esa es la única. Es como verter toda el agua para sacar el agua de un pozo que aparentemente estaba seco. La pareja necesita someterse a los preceptos divinos en todas sus relaciones, en sus relaciones cotidianas. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Digámoslo de esta manera: hay un parámetro para el matrimonio en la Biblia. Vivir fuera de ese parámetro, eso es desobedecer a Dios y estar condenado al fracaso. Insisto, con la teología mundana, la filosofía mundana con respecto al matrimonio, equivocada por completo. Hay principios de la palabra. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi esposo o mi esposa? ¿Qué podemos decir aquí respecto al Señor? Todas las veces que sea necesario, 70 veces 7, 499,90, no es el punto, no, es todas las veces que sea necesario. 7, número perfecto. ¿Cuántas veces debo hacerlo? La perfección, las que hagan falta. Las que se haga falta. ¿Cuánto debo amar? Si hay violencia verbal, lo que sea, ¿qué dijo Jesús respecto a la violencia? Si alguien te hiere en la mejilla derecha, ¿qué haces? Si te quiere quitar la capa, ¿qué haces? ¿Me das tú? Si te quiere abusar de ti haciéndote cargar una milla, ¿qué dijo Jesús que hicieras? Carga 2.
Esta es la filosofía cristiana. Estos son los principios cristianos. Así ganó Jesucristo la salvación para todos nosotros, poniendo la otra mejilla, cargando la segunda milla. Él hizo todo eso. Todas las parábolas de Jesús, en todas está Él. Él es el buen samaritano. Él es el Padre amoroso. Él es siempre el que es el héroe en todas las historias que contó, algunas que seguramente sabía o algunas que inventó. Estos son los parámetros de Él. No se trata de vivir a nuestro estilo. Podríamos vivir, mi esposa y yo, de acuerdo a los parámetros o enseñanzas de don Álvaro Gutiérrez Peña, mi padre. Un hombre que fue huérfano a los 4 años de su papá, y a los 8 años se le murió también la mamá, que estuvo huérfano y vivió en la casa de su hermana 20 años mayor que él, con un cuñado que lo maltrataba. Dice, me esclavizaba. Yo le dije, entonces mi tío Antonio era como su papá. Dijo, ¿cuál mi papá? Era como mi amo. Todos los niños salían a jugar con su trompo, con sus canicas, y yo no podía salir a jugar. Me decía, póngase a regar el patio y hasta que inunde. Todavía para burlarse, decía mi padre, me lo contaba llorando. Ese hombre, ¿qué enseñanzas tenía con respecto a una familia linda? Por eso tuve que perdonarlo en cierta etapa de mi vida, porque yo no me sentía amado y no sentía que me trataba de manera correcta. Lo tuve que perdonarlo cuando dije, ¿qué me podía haber enseñado? ¿Que de dónde iba a sacar amor? Si fue huérfano a los 4 años de su padre y a los 8 de su madre, y estuvo perdido en Chihuahua durante unas semanas, perdido porque se escapó de la casa de su hermana en una camioneta a escondidas y llegó a Chihuahua, de un rancho allá, Centro Calle se llamaba en Chihuahua. Llegó y estuvo perdido buscando a un primo, y así huérfano creció y destacó en la vida y estudió y se hizo una persona solvente. Pero yo tenía problemas con él, tuve que perdonar cuando pensé, ¿quién le pudo haber enseñado? Y ahora, ¿qué parámetros voy a...? Hay cosas buenas que me enseñó, pero hay otras que no era cristiano. Y mi esposa, su mamá, doña Irene Falcón y Magaña, sí, mujer de fe, le enseñó cosas buenas. Pero su padre, que estuvo ausente en su vida, don Augusto Briceño, no recuerdo el otro apellido, Contreras. Y si ella y yo nos peleamos por establecer mis patrones, no tus patrones, perdóneme, pero hay algunos de nuestros patrones del pasado que merecen ir a la basura, y otros que merecen ser conservados porque se parecen a esto. Pero debemos añadirle tantas cosas de este patrón, de esta enseñanza a nuestro matrimonio, porque si no, entonces no es el matrimonio nivel Dios. Hermanos míos, el matrimonio demanda obediencia a los planes de Dios. Por eso digo, no es para necios, no es para esos que persistentemente insisten en vivir fuera de los planes de Dios. Una pequeñita, le contaron por primera vez el cuento de la Bella Durmiente, y fue corriendo a su casa, a sus hermanitas y hermanitos mayores y a su mamá a contarles el cuento, que ellos ya se sabían, pero ella estaba muy emocionada. Le hicieron creer que no se sabían el cuento para que ella lo contara más o menos. Y entonces llega el príncipe encantador, les dijo ella, y besó a la princesa y revivió. Para ella ahí era el final, pero todos le decían, ¿y luego? No, pues la besó y revivió. Querían que dijera, y vivieron muy felices. Y le dice a mamá, mija, pero es que el cuento termina cuando dice que vivieron muy felices. Y dice ella, no, nomás se casaron. ¿Qué le parece? Ahora bien, ¿de dónde sacaría esta niña que aquello de se casaron y vivieron muy felices no va junto? Pues tal vez de su experiencia que ella podía ver de sus padres o de sus tíos o de sus hermanos o de algún vecino, digámoslo así, para no ofender a nadie. Hermanos míos, el matrimonio demanda entrega. ¿Sí dijimos eso acá en este punto? No, sí, demanda obediencia al plan de Dios, no es para necios. Lean conmigo la declaración, y si están de acuerdo con ella, dicen amén, y si no, guardan silencio, ¿de acuerdo? Dice así: seamos conscientes de que cada miembro del matrimonio tiene sus propios modelos que hemos observado en las generaciones anteriores. Si queremos unificarnos, busquemos juntos en la palabra de Dios su modelo para el matrimonio.
y algunos arrepentidos volvieron al altar. Además, el matrimonio demanda autenticidad, no es para seguidores de la moda. Lean conmigo el texto. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Hermanos míos, estos son los discípulos, ya no son los religiosos, son los discípulos. Y más adelante le dicen, cuando Jesús les contesta, dicen, lo vamos a leer, dicen ellos: no conviene casarse. ¿De qué están hablando? Hermanos, en aquella época había ciertas circunstancias que debemos reconocer, pero tenga cuidado, porque el mundo en que vivimos, y especialmente las ideologías, como que critican mucho la palabra del Señor y dicen que la palabra de Dios es misógina y que la palabra del Señor habla en contra de la mujer. Están rotundamente equivocados. No se crea usted eso, por favor, porque de repente hay cristianos como aceptando eso, porque no han leído bien la palabra del Señor. Hay personas que les molesta que el texto bíblico diga que Dios hizo a la mujer como ayuda idónea. Les molesta. Y ciertamente algunos varones malinterpretan eso y creen que cuando ahí donde dice ayuda idónea se refiere criada, se refiere esclava. Pues que mira, la Biblia dice que Dios te creó para que seas mi ayuda idónea. No han leído bien el asunto. La palabra, que es una sola en el hebreo, es una sola que se traduce en dos, ayuda idónea. Pero esa palabra que se traduce ayuda idónea es una palabra hebrea que se vuelve a usar en la Biblia muchas veces para referirse a Dios. Ahí en el Salmo, cuando dice que Jehová es tu ayudador, usa esa palabra. Eso quiere decir que mi esposa es Dios mismo encarnado para mi bendición. No es mi criada, no es mi patiño. En la comedia, ¿no? Hay un personaje principal, como aquel que decía: qué bonito soy, ¿cómo se llamaba ese? Paco Stanley, y su patiño, Mario, ahí que le hacía segunda. Algunos creen que la mujer es el patiño del hombre. Están equivocados. Ni el hombre es el patiño de la mujer. Somos dos personas al mismo nivel ante Dios. Y cuando dice que es ayuda idónea, se refiere que es Dios mismo obrando a través de su vida para bendecirme. Y yo también soy ayuda idónea de mi esposa. Pero hay quien no ha entendido bien esas cosas. Quiero decirles que si usted lee bien el Antiguo Testamento, esas leyes que había acerca del divorcio, las mujeres no se pueden divorciar, se divorciaba solamente el hombre, y de hecho se llamaba repudio. Pero en Zacarías, en Jeremías dice que Dios aborrece el repudio. Sin embargo, le preguntaron los discípulos a Jesús: ¿por qué pues Moisés permitió el divorcio, el repudio? Y Jesús dijo: por la dureza de vuestro corazón. Hermanos míos, estas reglas establecidas por Dios no son normativas. No es que Dios quiso que así fuera todo, no, son emergentes. No están basadas en el plan original de Dios, están basadas en la circunstancia humana. Es como si ahora mismo hubiera dos personas, hable y sin dejar oír el sermón, que en primer lugar no me daría cuenta, pero suponiendo que me diera cuenta, y que son Federico y Eustaquio. Y yo les digo: Federico y Eustaquio, sepárense. Eustaquio, véngase para acá. Federico, váyase para allá. Eso no lo aprendí en el seminario. Eso no me lo enseñaron en la academia de pedagogía. No, se me ocurrió ahorita para solucionar un problema. Y no significa que todos los Eustaquios y Federico no se deben sentar juntos. Significa que en esta ocasión, por esta circunstancia, porque están hablando estos mandamientos de Dios, como el repudio, estas cosas de Dios son intentos de Dios de evitar más injusticias, porque el mundo se mueve en la injusticia. No era plan original de Dios. Por eso, cuidado con eso. Ahora, su objetivo era bendecir a la mujer. Si una mujer la dejaba al marido, estaba en la calle. No tenía la dote que había dado su padre, no tenía ninguna herencia, no tenía lo que le daba el marido porque la abandonó, no tenía nada. Y además no se podía casar. Cuando le daba una carta de repudio, podía casarse. Y escúcheme, si él la acusaba de adúltera, su padre y su hermano entraban en conflicto con el marido y le decía: compruébalo. ¿Y qué cree? Si no lo probaba, el marido se llevaba 50 azotes. Tenía que dar 50 ciclos de dinero a los padres. Y no podía dejar a su esposa, tenía que quedársela y además tratarla bien. ¿Cómo la ve? Algunas mujeres hasta querían que su esposo las acusara de algo nomás para que les fuera tan como en feria. Además, si él acusaba de algo, ella podía decir: va que va, acepto el divorcio, pero no acepto lo que me acusa. Y si en el juicio se demostraba que él estaba mintiendo,
¿Qué cree? Le regresaba su dote. Los 50 camellos que había dado su padre y los 2 denarios y no sé qué, se los regresaba con una carta firmada muy breve que decía solamente: dejo a esta mujer en libertad. Ella tenía dote, tenía riqueza y además estaba libre para casarse con algún otro más pobretón que a lo mejor quería casar con ella porque ella era rica. Digo, eso lo estoy inventando yo. Hay gente que no ha estudiado eso, no ha estudiado la Biblia y solamente se creen las tonterías que dicen las que defienden mucho el feminismo no sé qué, exaltado. No, si lee bien la Biblia va a encontrar un montón de reglas cuyo objetivo es dignificar a la mujer. Es más, lo leímos ya en la introducción. Lo leímos ya. Cuando un marido dejaba a una esposa por alguna otra razón y ella finalmente aceptaba, se separaban y él se volvió a casar y tal vez con otra más y después quería regresar con la original, no podía. No, chiquito, no puedes regresar. Y dice el texto: porque no puede una mujer ser humillada de esa manera. Si la dejaste es para siempre. Atrasito de la raya que estamos trabajando, compañero. Y eso era una humillación para el marido. Ahora, cuidado con eso. Sí, había reglas muy estrictas. Por ejemplo, a los adúlteros se les mataba. Por lo menos eso hacía la ley. Parece que nunca se llevó a cabo la ley, pero decía la ley que si había el hombre y la mujer adúlteros debían ser asesinados. La mujer apedrada, el hombre con una soga estirando la mitad del pueblo de cada lado hasta que se ahogara. Y si eran de la orden sacerdotal, eran quemados. Y uno dice: ¿qué reglas tan estrictas? ¿Nunca se ha puesto a pensar que eran reglas disuasorias? Se dice así. Su intención era disuadir, su intención era decirle al pueblo cuán importante era para Dios el matrimonio. Es más, decían entre los hebreos que hasta el altar del templo derramaba lágrimas cuando alguien era infiel a su pareja. Esto habla de lo valioso que era y es para Dios el matrimonio. Así es que no le ande creyendo a la gente por ahí que dice cosas que Dios, que es misógino, que no. El matrimonio demanda autenticidad, no es para seguidores de la moda, porque lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos es: no sigan estas modas, no sigan estas modas. El día de hoy, hermanos míos, los pastores, estoy seguro que aquí mi hermano ha de pensar parecido a mí en lo que nos está pasando, pero el día de hoy está lleno hay más divorcios que antes en las iglesias, y muy a menudo son las ideologías las que están causando este problema, por aquello de que el empoderamiento y que yo tengo que cumplir mis sueños y que no tengo por qué ser esclava o esclavo, también podrá, déjeme decirlo así. Cuidado con eso. La demanda del Señor a sus interrogadores es superar la moda de su tiempo. No vivamos a la moda. Ciertamente todos los matrimonios tienen problemas, pero no es la norma de acuerdo con Dios. No hay razón para permanecer pasivo ante los problemas con la cobarde excusa de que todos están igual, a todos les pasa igual. Nuestro matrimonio puede y debe ser original, distinto, y esto solo es posible si se ajusta a los parámetros originales de la palabra de Dios. He aquí una cuarta resolución que debemos tomar. Pero antes de eso, hermanos míos, el día de hoy, ¿qué es la norma? ¿Qué es la norma? Pues nos casamos, y si no nos entendemos por incompatibilidad de caracteres, perdóneme esa falacia, eso de la incompatibilidad de caracteres, pues todos tenemos que divorciarnos, porque claro que somos distintos, incompatibles absolutamente, por amor de Dios. Los hombres no tenemos un ciclo menstrual de 28 días y las mujeres sí. Pero las mujeres no tienen los temperamentos de un hombre y los momentos depresivos de nuestra vida y esas cosas. Por supuesto que somos distintos. Por supuesto que es al revés. Esas razones por las que somos tan distintos son los momentos más gloriosos para aconsejarnos, para amarnos, para tolerarnos, para perdonarnos, para estar juntos. Si solamente vamos a estar así cariñositos y solamente vamos a estar así contentos y en buen estado cuando estamos sintiéndonos bien, entonces ¿dónde vamos a parar? Entonces no sirve para nada esto. No, es precisamente cuando tú estás en crisis, es precisamente que yo actúo de una manera diferente y soy su salvador. Y cuando yo estoy en crisis, ella es mi salvadora. Precisamente porque somos absolutamente incompatibles. Precisamente. No, perdón, un ejemplo clásico. Yo me muero de calor en la recámara de la casa nuestra. Yo muero de calor y mi esposa muere de frío. El mismo rato. Ella está temblando chinita y yo sudando. ¿Cierto o no es cierto? Así pasa. Una vez decidimos que íbamos a comprar un aire. Le dije, no lo compremos. Nunca lo vamos a prender. Porque lo prendemos, te vas a morir de frío.
Yo sí quisiera tenerlo prendido día y noche, entonces me compré uno personal, ¿sí?, que nomás da aire y lo pongo hacia mí. Y de repente ella está, en la noche estaba temblando de frío, le dije, ¿te está llegando? Sí, le cambié, porque tiene acá de que, así tipo Jedi, tipo Skywalker. No, ese no servía para nada. El tipo Darth Vader, ese era más poderoso, y lo volteé. Y ya nomás me daba a mí, así medio cuerpo, me volteaba como pollo rostizado de lado a lado, para que no le diera el aire a mi esposa. Somos incompatibles en dormir, ella llena de cobijas y yo como tildío recién nacido. Es un pajarito que hay en mi tierra, y cuando están recién nacidos están pelones, ¿verdad? ¿Cuántos les pasa eso, matrimonios aquí presentes? ¿Cuántos son diferentes? Hay unos bien emocionados. ¿De qué me hablas? Que incompatibilidad de caracteres. Esa es la moda del mundo, divorciarse por incompatibilidad de caracteres, porque quiero cumplir mis sueños. Y tus hijos no tienen sueños, y no deberían ser ellos tus sueños también. Y de repente porque me ofendiste, porque pecaste. Sí, hermanos, incluso el Señor lo aclara, porque saben que sí, la infidelidad es tan grave que sí es una razón que justifica el divorcio. El Señor dice que aborrece el divorcio, pero lo permite, no que se haga bueno, no que sea una gran bendición, no que podamos venir a hacer fiesta, me divorcié, no, sigue siendo una desgracia, pero se permite y no es pecado cuando hay el incumplimiento del pacto matrimonial como una infidelidad. Pero hermanos míos, aún eso es moda, porque en Cristo se puede perdonar. Y me dijo alguien, pastor, y perdonar es como si no hubiera hecho nada. Y le dije a la hermana, exactamente, eso es perdonar. Perdonar es tratar a la persona infractora como si no lo hubiera hecho. Eso hace Dios con nosotros, nos va a llevar al cielo como si no hubiéramos hecho nada. Eso es perdón y no tarugadas. Sí, eso es. Y alguien me dijo, ¿y tengo el derecho a divorciarme? Sí, tiene todo el derecho a divorciarse, y eso hace la mayoría. Pero también tiene el recurso de perdonar y restaurar, hombre o mujer, quien quiera que sea el que haya sido ofendido con una infidelidad. Y alguien me preguntó, ¿y basado en qué escojo? Yo le digo bien sencillo: ¿se arrepintió la otra persona? ¿Te pidió perdón la otra persona? Lo mejor que puede hacer es perdonarle. No tienes derecho a no perdonarle. Dios te perdona a ti peores cosas. Eso no es la moda. Eso te van a decir los amigos, ¿sí la perdonaste? Te van a decir las amigas, ¿sí lo perdonaste al rufián? Porque sí, porque la moda es otra cosa. Pero en Cristo, estoy poniendo este ejemplo tan grande, porque en Cristo, de ahí para abajo, se puede vivir fuera de la moda y perdonar y restaurarse y ser más felices que antes a partir de ahora. He aquí una cuarta resolución que debemos tomar. Léanla conmigo y dicen amén si quieren, y si no también. Aceptemos el desafío de romper con los modelos del mundo, superar las costumbres, tradiciones y condiciones normalizadas por la sociedad, y seamos diferentes, extraordinarios, superiores en nuestra vivencia matrimonial. Con Él sí se puede, sí podemos. Gracias. Se me olvidó decirles y sí me callaron. El matrimonio exige un corazón abierto, no es para necios. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Y luego después sigue hablando y habla de precisamente este asunto de que esta es la única justificación de un divorcio, pero también nos da la opción de la restauración. Y ahora el Salmo 14:1, léanlo conmigo, ¿cómo dice? Dos salmos dicen igualito, ¿cómo dice? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Es bastante poco probable que en aquella época hubiera personas que pensaran que no había Dios. Todos eran creyentes, no había ateos como los que hay ahora. Así es que lo que el Señor se refiere aquí no es solamente decir que creo que no hay Dios, sino que es vivir como si no hubiera Dios. Y en esta categoría se incluye a los cristianos que declaran querer en Dios, pero viven como si no hubiera Dios. Para estar casado hay que tener el corazón bien abierto, hermano. El matrimonio no es para aquellos que a pesar de saber de sus problemas no están dispuestos a hacer nada para solucionarlos. Hay quienes no quieren solucionar los problemas, o más bien no quieren aceptar sus problemas. Al fin que todos tienen problemas, dicen algunos de estos necios. Definitivamente, para tener una buena relación de pareja necesitamos estar dispuestos a enfrentar los problemas que tenemos con sinceridad y valor. La indisposición para dar y darse, es decir, amar en el matrimonio, es señal de ateísmo. Por eso digo aquí, no es para necios.
porque aquí se habla de personas que no han entendido, que no hacen caso a Dios. Hermanos míos, no es tan malo. No es tan malo reconocer los errores. De hecho, es un acto liberador reconocer los errores. Yo a menudo confieso aquí que soy muy distraído. Sí soy, yo sé. Y sé que eso es un problema serio. Sé que sí, y en casa también, sé eso. Pero no me molesta, porque está más padre reconocer un problema que andar ocultándolo siempre. Es más, ustedes lo saben, me oyen predicar cada rato. Yo de repente me la riego, me patino con el vocabulario y digo una costra porosa, ¿no es cierto? Y me equivoco. A mí me gusta que se enteren. Ya me equivoqué, a veces hasta lo repito. Ay, y repito yo. Porque si no lo hago y yo me hago el como que sí, porque no sé qué, le aseguro que usted va a estar por dentro. Se equivocó el pastor y ni atención me pone. En cambio, si yo lo hago reír, ya se ríe usted y ya, seguimos adelante. Pero tengo amigos, colegas que se equivocan. Sí, hermanos, porque entonces nadie te pone atención, amigo, nadie te pela ya, porque estás queriendo ocultar tus errores. Es liberador saber que la riego, que tengo defectos, que tengo errores. Una expariente decía que mi hijo mayor y yo somos autistas, ya les he dicho acá. Y yo le digo a mi esposa que pienso que a lo mejor tiene razón, porque dicen que los autistas ven el mundo diferente. Pues yo como que de repente sí lo veo diferente. Como los veo a ustedes bien lindos, bien santos. Y algunos de ustedes ven al vecino como algo de lo peor. Oiga, no me importa que alguien se trate de burlar de mí y diga una cosa. ¿Qué le hace? Es liberador saberte imperfecto, creerte perfecto y querer poner cara de perfecto, y toda la vida andar haciendo parecer que eres perfecto. Debe ser imposible, debe ser una desdicha. Así como que tú toda la vida queriendo esforzarte, que alguien te pregunta ¿cómo estás? En victoria, hermano, aquí en Cristo Jesús, porque el Señor está con nosotros. ¿Para qué? ¿Cómo estás, hermano? De la patada, hermano. Traigo un ojo acá que de veras tengo un problema en un ojo. Tengo una mancha ahí que no puedo quitar. ¿Sí la ven ustedes? Ahí está, por aquí está, por el hermano fulano. Fui al médico, yo preocupado, dije no vaya a tener yo un problema serio, neurológico, algo. Me vio una señorita ahí en sala 1, me dijo pues sí, tiene, no sé qué me dijo, que lo que envuelve el ojo es una capita y que eso se me dañó por mi ojo seco, que se hace una ruptura y que esa ruptura provoca una mancha ahí y que no es grave. Dice, su cerebro puede acostumbrarse a ya no verla, tal vez. Le ando diciendo al cerebro, ya no veas eso, no lo veas. Todavía no me hace caso. Pero ahí traigo. Somos imperfectos, por favor. ¿Cuántos aquí ya se dieron cuenta que son viejos, hermanos? ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Qué bueno, sí. No es padre tener conciencia de eso. Ahorita los chamacos que síganos en los movimientos. Sáquense. O sea, ¿cómo se les ocurre? Ellos lo hicieron súper padre, ¿verdad? Pues claro, pilingüigas, acaban de llegar hace 11 años los más grandotes, no menos, 9 años. Pero yo a los 65 andar haciendo eso. El otro día en las fotos de que pues, pastor, póngase de rodillas, póngase usted, a ver, yo no me pongo yo y no me levanto. Pero está padre saberlo, está padre y reconocerlo y no tratar de hacerme el fuerte. Sí, hermanos, y luego me agacho y ahora cómo me paro, está peor. Está saber, hermano mío, no seamos necios. ¿Ya dijimos la quinta resolución? ¿No? Digámosla juntos. Aceptemos el desafío de reconocer nuestras fallas, pedir perdón, perdonar, y comencemos a buscar nuevos caminos. Unámonos a la unión de matrimonios Oreb. Si hace falta, busquemos ayuda en consejería. Congreguémonos, no seamos pasivos. Gracias. Y por último, hermanos, esta fue la quinta. Y por último, el matrimonio exige identidad, no es para inútiles. Dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y entonces el Señor les habla de los eunucos, los que no necesitan tener relaciones sexuales con una mujer o no pueden. Y dice, hay eunucos que así nacen. Seguramente se refiere a las personas que por alguna razón no tienen una atracción por el sexo opuesto.
Se sabe de algunas personas hermafroditas o de algunos otros problemas genéticos que tienen esa condición. No se casarán nunca porque no lo necesitan, no lo anhelan, no lo tienen necesidad. Esos son los que nacen, dice Jesús, pero hay algunos que los hacen. Los esclavos de aquella época, cuando iban a ser cuidadores de las mujeres del rey, los mutilaban de su sexualidad, los castraban y eran eunucos. No se desarrollaban normalmente, no se desarrollaba en ellos el instinto sexual por el sexo opuesto. Y eran eunucos, los hechos. Y dice que hay eunucos que se hacen a sí mismos por el bien del reino. O sea, los que hacen un voto de castidad y deciden mantenerse célibes con tal de servir al Señor. El apóstol Pablo hasta recomendaba esto, pero también dijo Pablo que si tiene el don, porque si no, que mejor se case y no se esté quemando. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y resulta que Jesús habla de eso. Y luego Jesús dice entonces que a unos los hizo Dios de una manera y otros de otra. Y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces eso me hace pensar, hermanos míos, que algunos fueron diseñados para ser casados y otros fuimos diseñados para estar casados y otros fueron diseñados para ser solteros. Luego entonces, si entiendo cuál es mi diseño y para qué me hizo Dios, debo ejercerlo con todo mi ser. Y si Dios me diseñó para ser esposo, a las mujeres para ser esposa, entonces voy a tratar de ser el mejor esposo del planeta, porque para eso fui diseñado, puedo lograrlo. Si fuimos diseñados para estar casados, debemos ejercer con prontitud nuestro papel. El problema es que muchos están casados y quieren seguir viviendo como solteros. Y algunos no se quieren casar, pero sí quieren disfrutar de las delicias del matrimonio. Solteros aquí presentes, por favor, más 30 y más grandes todavía. Eres soltero porque alguna vez estuviste casado o nunca has estado casado, pero estás soltero y no quieres casarte. No tienes intención de volver a formar un matrimonio o de formar un matrimonio por primera vez en tu vida. Te pido un favor. No andes buscando a mis mujeres de la iglesia. Si no compran, no me ayude. ¿Me expliqué? ¿No te quieres casar nunca? ¿No quieres tener ese compromiso? Entonces, sé buen amigo, sé el mejor amigo de todo el mundo, de hombres y mujeres. Sé una buena persona. Pero qué tristeza con esos que no se quieren casar nunca, porque tienen una especie de aversión al matrimonio, pero quieren andar por ahí como pajaritos en todas las rosas. No, señor. En nombre de los líderes de Más 30 les digo, no, señor. ¿Están de acuerdo, hermanos Más 30 conmigo? No se metan. Y hermana, ¿no se quiere casar usted nunca? Déjeme a los muchachos solteros para otra. Si usted no se va a casar nunca, sea amiga, va a tomarse un café con quien quiera. Pero si usted no se quiere casar porque piensa pestes del matrimonio, entonces cumpla con eso y sea célibe, haga un pacto con Dios de mantener sin sexualidad su vida. El problema es cuando uno quiere ser una cosa viviendo como otra. Si dice el Señor que nos hizo para una cosa y que si no puedes tomar eso, no lo tomes entonces. Algunos creen que se casaron para ser servidos y no están dispuestos a satisfacer las necesidades de los demás que viven en casa. Inútiles les llama el Señor aquí. Porque si fuiste creado para una cosa y no lo haces, pues eres inútil, soy inútil. Inútil es la única palabra que le queda a quienes no viven conforme al diseño de Dios. La identidad de un esposo y de una esposa, al igual que la identidad de los hijos, es algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Solo tenemos que ejercer nuestro papel con responsabilidad en vez de ser egoístas e inútiles. He aquí la sexta resolución. Es más breve que todas. Díganla conmigo, por favor, hermanos. Tomemos la decisión de cumplir con el papel que Dios me ha dado en la familia de la que formo parte. Tengo un desafío final. La palabra se unirá a su mujer de Génesis, que se repite aquí y en algunos otros pasajes. Se unirá es una palabra que es ponerse un yugo doble, un tronco, un pedazo de madera con una oquedad que hacía que me quedara yo atrapado y la otra persona atrapado también, dos bueyes atrapados por un yugo. Eso es unirse, la palabra hebrea. Ponerse un yugo doble, unirse con un yugo, ayuntarse. Eso habla de la clase de compromiso tan profundo, cotidiano, sistemático que significa el matrimonio. Yo voy al templo a las 8 de la mañana, me lleva el hermano Moisés Rodríguez y luego me regresa a la casa. En ocasiones se me hace tarde y mi esposa tiene que venir acá a dar su clase y se viene ella en la camioneta y yo ya me vengo directo para acá. Pero hoy le hablé y le dije, ¿sigues ahí? Sí, me dijo, aquí estoy, espérame entonces. Y ya llegué yo a la casa y agarramos la camioneta y nos venimos juntos. Pero quedamos de que en ocasiones ella tiene que venir más pronto, se viene, pero yo le decía, y ella estaba conmigo, pero es que no me gusta que te vengas solita y yo me vengo solito. Bueno, con hermano Moy, pero no es lo mismo.
Si me entienden, o sea, hermano Moy lo quiero mucho, por supuesto, es gran amigo, pero no es lo mismo. Y me gusta venir con mi esposa y de repente hacerle ahí a los arrumacos y estirar mi mano, y me da su mano y se la beso y le digo ridiculeces romanticiosas, sí, ¿me explico? Y la miro y me mira y chocamos en la torre. No, nomás nos miramos. Si para eso fuimos creados, ¿por qué no estar así? Somos dos bueyes, perdonen ustedes, con una yunta unidos para servir al Señor, para labrar al Señor. Tengo un resumen que me lo voy a saltar y vamos hasta adelante, hermanos, donde dice: los problemas que tenemos en nuestro matrimonio no son culpa de Dios, pero aún así Él puede ayudarnos a salir adelante. Hagamos lo que nos corresponde y Él hará lo suyo. Si eres soltero, prepárate adecuadamente para el matrimonio si sí quieres casarte, y deja que Dios te dirija en la búsqueda de tu compañero o compañera. Para los que son solteros y piensan que este mensaje no es para ustedes, es más para ustedes que para cualquiera, porque a ustedes les va a servir mucho antes de casarse entender estas cosas. Lean conmigo, por favor, la última sentencia. Cumplamos las demandas del matrimonio original y disfrutemos una familia nivel Dios. Ya entendí, me dijo alguien. Hermano, sería fantástico que alguien te viera vivir y que dijera: mira, el hermano fulano y la hermana fulana son un matrimonio nivel Dios. Eso se dice de alguien que mete un gran gol o alguien que tira un clavado muy bien hecho. Que se diga de alguien que vive el matrimonio no perfecto, no hay nadie perfecto. No sin luchas, no hay sin luchas. No sin llantos, no hay sin llantos matrimonios. Todos tienen luchas, llantos y demás. Pero un matrimonio nivel Dios, un matrimonio que se vive conforme a la palabra del Señor. Les exhorto, hermanos, que hoy en la comida tal vez, o tal vez en la cena, o tal vez antes de dormir, nos miremos el uno al otro en el matrimonio y nos digamos algo de lo que hemos aprendido aquí. Lo que tú hayas aprendido, he aprendido que debo aceptar mis errores, debo saber todos los terribles traumas y complejos que tengo, y que a pesar de eso quiero esforzarme por ser mejor y amarte con todo mi ser. Tal vez, digo tal vez irónicamente, porque por supuesto que tal vez se valdrá pedirle perdón por algo a la esposa y pedirle perdón por algo al esposo y tomarlo de la mano, darnos un beso. Ya lo que sigue, usted que haga lo que quiera, yo nomás hasta ahí llego. Y decirle a Dios: Señor, aquí estamos, bendice nuestro hogar. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir estas cosas con mis hermanos. Te pido, Señor, que hagas de nuestros matrimonios los matrimonios que tú planeaste. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.